Buenos días, hoy vamos a explicar el funcionamiento de un código llamado tanque mezclador, el cual fue diseñado para controlar de forma automática un proceso industrial de preparación de mezclas líquidas usando una FPGA. Los integrantes somos Kevin Yalván Antonio Suárez y Iván Jessy Becerra. Primero el código declara las entradas. La entrada SLK corresponde a la entrada del reloj principal de la FPGA. La entrada reset es el reinicio general del sistema. Cuando la señal está activa, todo vuelve al estado inicial. La entrada start se usa para iniciar el proceso. La entrada pausa sirve para detener temporalmente el proceso sin perder el estado en el que se encontraba. También tenemos los sensores de nivel y sensor de vacío. El sensor de nivel indica que el tanque ya está lleno y el sensor de vacío indica que el tanque ya está vacío. Tenemos la señal de ese error que representa una falla o una parada de emergencia. Por último, la entrada modo es un vector de 2 bits que permite seleccionar la velocidad del mezclador. Ahora en cuanto a salidas tenemos la válvula, que es la válvula IN que activa la válvula de entrada para llenar el tanque. Y también está la válvula OUT, que es la entrada, la que activa la salida que activa la válvula para espaciar el tanque. La salida motor PWM controla el motor mezclador mediante una señal PWM. Y la salida de error se enciende cuando el sistema entra en estado de error. Además de la salida y habilitación se usan, además la salida y habilitación se usan para mostrar el tiempo en un display de 7 segmentos. El código trabaja con una máquina de estados finitos tipo Moore. Esto significa que las salidas dependen únicamente del estado actual del sistema. Los estados definidos son reposo, llenado, mezcla, pausado, vaciado, finalizado y ST error. El estado de reposo es el estado inicial. Aquí el sistema está detenido esperando a que se presione el botón sí está. El estado de llenado se activa cuando la válvula de entrada, es decir, la válvula IN se pone en 1. El sistema permanece en ese estado hasta que el sensor de ese nivel indique que el tanque está lleno. Cuando ese nivel vale 1, el sistema cambia al estado de mezcla. En el estado de mezcla, el motor mezclador, mediante la señal motor PWM, la velocidad del motor depende del valor de la entrada de modo. Si el modo del PWM es 0,0, el PWM trabaja en 25%. Si el modo es 0,1, trabaja al 50%. Y si el modo es 1,0, trabaja al 75%. Y cuando es 1,1, trabaja al 100%. Durante el estado también se realiza una cuenta regresiva desde 9 hasta 0, la cual muestra en el display de cierto segmento cuando el tiempo llega a 0, el sistema pasa al estado de vacío. El estado de vaciado se activa En el estado de vaciado se activa la válvula de salida, es decir, válvula O. Se pone en 1, el sistema permanece vaciando el tanque hasta que el sensor S vacío indique que el tanque ya está vacío. Cuando el S vacío sale en 1, el sistema pasa al estado finalizado. En el estado finalizado, el proceso ya terminó. El display queda mostrando 0 y el sistema espera a que suelte el botón Start. Cuando Start vuelve a 0, la máquina regresa al estado de reposo, cuando está lista para iniciar un nuevo ciclo. El código también incluye un estado llamado pausado. Aquí está. Ese estado activa cuando la pausa vale 1. Lo importante es que antes de entrar en pausa, el sistema guarda el estado en el que estaba mediante la señal, que es el estado guardado. Aquí está. Aquí está. Por ejemplo, si el sistema está llenado y se presiona pausa, guarda que estaba en llenado. Si estaba en mezcla, pues guarda que estaba en mezcla. Y si estaba en vaciado, guarda que estaba en vaciado. Cuando la señal pausa vuelve a 0, el sistema continúa desde el mismo estado donde quedó. También está el estado error. Este, este estado tiene prioridad máxima. Eso significa que si en cualquier momento la señal ese error se activa, el sistema pasa inmediatamente a error. En este estado se enciende la válvula. En este estado se enciende el LED error y todas las válvulas y el motor quedan apagados. El sistema permanece bloqueado en error hasta que se vuelva otra vez al reinicio, hasta que se presione otra vez el botón reset. El código también incluye una función llamada display 7,
que es la del display 7 segmentos, llamada display 7 segmentos, que esta función convierte los números de 0 a 9 en código binario, necesario para mostrarlos en el display 7 segmentos. Por ejemplo, cuando el tiempo vale 9, el display muestra 9. Y cuando luego muestra 8, 7 y así sucesivamente hasta llegar a 0. También hay una función de PWM. Esta función recibe el valor de modo. También devuelve el porcentaje del trabajo del PWM. El PWM se genera un contador de 0,99. Si el contador es menor que el porcentaje seleccionado de la salida del motor PWM, se pone en 1. Si no, se pone en 0. Así controla la velocidad del motor. En resumen, este código controla automáticamente un tanque mezclador. Primero espera la orden de inicio, luego llena el tanque, después mezcla el líquido. Después mezcla el líquido durante un tiempo definido, luego vacía el tanque y finalmente termina el proceso y vuelve a reposo. Y ya, ese sería todo el código de nosotros, profesor. Ya en unos momentos pasamos a la implementación y se muestra el funcionamiento en la FPGA. Ahora voy a explicar la asignación de los puertos físicos de la FPGA. Pues en esta parte se usa el archivo de restricciones o el archivo .xdc. Este permite conectar las señales del código VHL con los elementos. Entonces primero se asigna el reloj principal, en este caso la señal CLK, que se conecta al pin E3, que corresponde al reloj de 100 MHz de la FPGA. También se crea la restricción del tiempo en un periodo de 10 nanosegundos. Luego se asignan las entradas del sistema, entonces tenemos el reset, este se conecta a un botón central que es el BTNC. También tenemos la parte de la señal start que se conecta al switch SW0 y se utiliza para iniciar el proceso. La señal pausa se conecta al switch SW1 para detener temporalmente el sistema. El sensor de tanque lleno S-nivel, este se conecta al switch 2 y el sensor de tanque vacío S-vacío se conecta al switch 3. La señal de error o emergencia se conecta al switch 4. Después se asignan los selectores de velocidad del motor. El modo 0 se conecta al switch 5 y el modo 1 se conecta al switch 6. Pues principalmente con estos switches se selecciona la velocidad del PWM en un 25%, 50%, 75% y 100%. Y pues ya luego se asignan las salidas principales que son a la parte de los LEDs. Entonces pues aquí, por ejemplo aquí la válvula IN se conecta al LED 0, que esta indica que el llenado del tanque. La válvula OUT se conecta al LED 1, que indica el vaciado. El motor PWM se conecta al LED 2, que representa el motor mezclador. Y el LED error se conecta al LED 3, que se enciende cuando ocurre una falla. Y pues ya por último tenemos la parte de la activación de los displays. Pues aquí prácticamente la señal de salida controla el segmento del display, ya sea en la salida 0, corresponde a los segmentos CA, la salida 1 a CB, hasta la salida 6 que corresponde a CG. Y pues como tal está pues la última, la señal de AF, que controla como tal los habilitadores para encender correctamente la parte de los displays que vemos aquí en esta parte. Pues principalmente ese código lo que es habilitar los displays. En este caso habilitamos el display de la parte de la izquierda. Y pues prácticamente esta sería la explicación del código de la parte de lo que son los puertos. Y pues acá tenemos el código de VHDL. Hacer la explicación del funcionamiento del sistema directamente en la FPGA. Primero tenemos todos los switches en cero y pues como tal si presiono aquí, esto está acá en cero y si presiono aquí, este equivale al botón reset, que está en este caso llamado como reposo. Entonces vamos a inicializar el sistema, entonces se activa acá con el switch 1. En este como tal acá activamos la señal start. Al activar este switch, la máquina sale del estado de reposo y pasa automáticamente a la parte de llenado. Y en este momento se enciende el LED 0, acá como podemos evidenciar, que representa la válvula de entrada, y pues esto significa que el tanque está llenando. Después si activamos el switch 2,
Entonces aquí corresponde al sensor de nivel. Este sensor pues principalmente simula que el tanque ya llegó al nivel máximo y al activarlo la máquina entiende que el tanque está lleno y pasa a la etapa de mezcla. Pues en este momento se apaga el LED 0 y empieza a trabajar el motor y representado por el LED 2. Y bueno, aquí pues durante la mezcla el display empieza a mostrar acá una cuenta descendente de 9 hasta 0. Este contador representa el tiempo restante de la mezcla. Pues principalmente mientras este sistema está en mezcla, también se le puede cambiar la velocidad del motor usando los switches. Entonces, por ejemplo, vamos a ver con un ejemplo rápido. Por ejemplo, cambiando estos switches de acá, nosotros le podemos cambiar la parte de la intensidad. Mira, reseteamos. Como podemos evidenciar, mira que le aumentamos el ciclo de trabajo al LED. Eso equivale que le estamos dando una potencia del 100%. Y pues nosotros podemos cambiar dependiendo los bits que tengan aquí los estados lógicos de estos dos pulsadores, de estos dos switches. Vamos a determinar la velocidad del motor, ya que le podemos determinar una velocidad del 25, 50, 75 y 100%. En este caso lo tenemos al 100%. Y pues cuando el contador llega a 0, la máquina termina la etapa de mezcla para automáticamente el estado de vaciado. En este estado, pues principalmente acá, como podemos evidenciar, enciende el LED 1 que representa la válvula de salida y pues esto indica que el tanque está vacío. Y ahora se activó el switch 3, que es este de aquí. Aquí podemos evidenciar que corresponde al sensor de vacío. Pues este sensor ya simula que el tanque quedó completamente vacío y al activarlo la máquina pasa del estado como tal finalizado. Como podemos ver, ya ninguna de las entradas como tal están prendidas y pues todas las salidas se apagan, como podemos ver acá en los LEDs. Y pues también para dejar el sistema listo para otro ciclo, bajo nuevamente acá la parte del switch 0 y ya que este es el start, y también bajo los demás sensores para activarle nuevamente pues la secuencia como tal. Pues aquí también nosotros podemos demostrar la pausa. Por ejemplo, si el sistema está llenado, mezclando o vaciando, activo el switch, en este caso sería el switch 1 que corresponde a pausa, entonces el sistema ahí estaría prácticamente pausado. Y pues este sistema entra al estado pausado y pues principalmente apaga las salidas. Y cuando bajo el switch 1, la máquina continúa donde el estado en el que estaba antes, o sea, mantiene su estado. Y pues ya como tal para finalizar, pues como tal también tenemos una parte de la etapa de la señal de error. Si activo por ejemplo la parte del switch 4, entonces aquí lo que ocurre es que corresponde a la señal de error y la máquina entra inmediatamente al estado de error sin importar en qué parte del proceso esté. Y este estado apaga las válvulas y el motor y se enciende acá, como podemos ver, el LED 3 que representa el LED de error. Y para salir pues de esta etapa de error, entonces primero bajamos acá el switch 4 y luego presionamos el botón central que tenemos aquí en la parte que equivale al reset. Entonces pues aquí ya eliminamos esa parte de ese error que se pudo haber originado por cualquier falla que se haya llegado